Con este análisis, en realidad, uno podría culminar con esta primera parte de la teoría del delito en el sentido de lo que llamamos un ilícito. Es decir, un ilícito es una acción típica y antijurídica. Una acción que, visto todo el ordenamiento jurídico, en verdad se opone a las reglas que componen ese ordenamiento jurídico penal y, por lo tanto, implica una desmejora, un empeoramiento de las condiciones de los bienes jurídicos antinormativo que no está amparado por ninguna causa de permisión. Una vez que yo compruebo la existencia de un ilícito, es importante tener en cuenta que hasta ahora no me detuve nunca en las características del sujeto individual que es autor de ese sujeto, salvo en las características ontológicas globales del sujeto activo. Pero no me detuve nunca a analizar de qué modo era vinculable ese hecho ilícito a una persona individual. Esta vinculación, este nexo entre el hecho ilícito objetivo con una persona individual en un análisis mucho más subjetivo, es aquello que llamamos culpabilidad o sucede en el ámbito de la categoría de la culpabilidad. En verdad, así como habíamos visto en el ámbito de la tipicidad, está en juego cuánto respetamos del principio de legalidad o el principio de indubio pro reo o el principio de acto. En el ámbito de la culpabilidad, ya por su nomenclatura nos indica que está en juego también cuánto nos sometemos a la garantía del principio de culpabilidad. Principio de culpabilidad y categoría de la culpabilidad no son cosas distintas, sino que la categoría es la reglamentación de los obstáculos que impone el principio de culpabilidad. Y estos obstáculos básicamente tienen que ver con lo que normalmente denominamos el juicio de culpabilidad como el análisis del poder en lugar de ello, de la capacidad del sujeto de haber evitado la ejecución de un comportamiento típico y antijurídico. En verdad, si el sujeto no tiene poder en lugar de ello, no tiene libertad de elegir entre el mal y el bien, en realidad cualquier juicio de culpabilidad no se sostiene, no es fundamentado. En la categoría de la culpabilidad demostramos que hay datos para pensar que el sujeto tenía todas las condiciones intactas para poder elegir respetar el mandato normativo o violar ese mandato normativo, y en todo caso, si él ha decidido la violación, la ha decidido con herramientas intactas para evitar esa lesión y esa antinormatividad. Por lo tanto, en la categoría de la culpabilidad, básicamente vamos a encontrar dos grandes niveles. Un primer nivel que tiene que ver con lo que llamamos capacidad de culpabilidad o imputabilidad, que nuevamente requiere una comprobación negativa. Es decir, hay culpabilidad, hay capacidad, mejor dicho, de culpabilidad cuando el sujeto no tiene ninguna alteración de las facultades mentales que le impidan comprender esa antijuricidad y cuando el sujeto es mayor de edad. Fíjense que son dos ámbitos, tanto la capacidad de culpabilidad definida en términos de integridad psíquica para conducir esos comportamientos de acuerdo a la motivación normativa y la minoridad como una frontera cronológica que define el legislador, son dos ámbitos que en verdad nos exceden como juristas. Es poco lo que el intérprete, el juez, el fiscal, el defensor pueden decir con respecto a esto. Se trata en un primer ámbito de una dimensión que depende de una ciencia que nos excede, como es la psiquiatría, por ejemplo, y en el ámbito de la minoridad es una decisión legislativa que también nos excede, que es la definición de una frontera político-criminal, iure de iure, y que en verdad muchas veces no está en consonancia con una verificación de la capacidad de un menor de edad de motivarse de acuerdo a la norma. Quizá la capacidad de motivarse de acuerdo a la norma surge en los seres humanos, sobre todo los seres humanos que viven en una sociedad organizada, en una gran ciudad, mucho antes que donde establece esta frontera el Poder Legislativo, pero aquí se trata de decisiones que en verdad que provienen de ámbitos que nos exceden como aplicadores de la ley penal.
Una vez que está confirmada esta capacidad de culpabilidad, es decir, una vez que el sujeto es capaz de culpabilidad porque no tiene ninguna alteración de las facultades mentales, y una vez que se demuestra que el sujeto es mayor de edad, la segunda dimensión que tiene este juicio de culpabilidad tiene que ver con la conciencia potencial del injusto. Es decir, la demostración de que el sujeto pudo motivarse de acuerdo a la norma. Un sujeto que tenía capacidad intacta para esa motivación, necesitamos demostrar que en el caso concreto él pudo motivarse de acuerdo a la norma. No se trata de que el sujeto se haya, o la demostración de que el sujeto se haya motivado de acuerdo a la norma. Se trata de la demostración de que el sujeto pudo motivarse de acuerdo a la norma. Por eso hablamos de conciencia potencial del injusto, y esto es distinto a la conciencia actual de la tipicidad, que es propia del dolo. El dolo es una instancia que requiere actualidad. La conciencia potencial del injusto, como su nombre lo indica, no requiere actualidad, requiere capacidad de, eventualmente, en la esfera del ego, motivarse de acuerdo a la norma en el caso necesario. Esta conciencia potencial del injusto, en verdad, nuevamente se comprueba de un modo negativo. Es decir, hay conciencia potencial del injusto, salvo que aparezca lo que llamamos aquí error de prohibición. Un caso de error de prohibición. Estos errores de prohibición, en principio, durante muchas décadas, diría como mínimo 4 décadas, estuvieron reducidos a 3 casos. El error de prohibición sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación, llamado, por alguna razón incomprensible, error indirecto de prohibición por parte de la doctrina, pero que me parece que es una nomenclatura que es confusa, y el error de prohibición sobre la norma prohibitiva y sobre la norma permisiva, llamados también, con esa nomenclatura confusa por parte de la doctrina, errores directos de prohibición. En verdad, la calificación del primer error como error indirecto y los otros dos como errores directos de prohibición proviene de un prejuicio, y es que en realidad cuando hablamos de error de tipo hablamos de errores fácticos, cuando hablamos de error de prohibición hablamos de errores normativos, y entonces claro, el error sobre la norma prohibitiva y sobre la norma permisiva serían errores que recaen directamente sobre lo normativo. En cambio, el error de prohibición sobre los presupuestos objetivos en la causa de justificación solo serían errores normativos a través de un error sobre los hechos. Es decir, el error de prohibición sobre los presupuestos objetivos de la causa de justificación sería el error más fáctico de los errores normativos, un error incómodo. Por eso, a lo incómodo se lo denomina indirecto, digamos. Pero este prejuicio me parece que es prudente sacarlo del ámbito del derecho penal actual, porque remite a una época en donde, como acabo de explicar, en donde la distinción entre errores era de error de hechos y de errores de derecho, error facti y error iuris. Y cuando sucedió esta división, el costo de esta división lo pagó siempre el error iuris. A esa época le corresponde la frase error iuris nocet, es decir, el error de derecho no sirve de excusa. Algo que en materia de un derecho penal regido por el principio de culpabilidad es insostenible. El error del derecho sirve de excusa y es tan legítimo como el error sobre los hechos. Por lo tanto, la distinción error facti y error iuris es una distinción que habría que dejarla de lado, por lo menos en términos sistemáticos. Cuando hablamos de error de prohibición sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación, nos referimos al supuesto en el cual el sujeto activo cree que están presentes en el caso las circunstancias objetivas que, de estar presentes, indicarían la presencia de una causa de justificación determinada. El sujeto que cree que lo están agrediendo injustamente, que él no ha provocado la agresión y que está utilizando un medio racional para repeler esa agresión. Cree que está en legítima defensa. O el sujeto que cree que hay un conflicto de males, cree que de los dos males hay uno que es más importante y cree que él está obligado o que tiene el derecho de salvar el bien, el mal, evitar el mal más importante a una costa de tener que realizar un mal menor. El sujeto cree que se dan ciertas circunstancias fácticas que no se dan en el caso y que de darse llevarían a la presencia de una causa de justificación que está prevista en el catálogo de normas permisivas.
Los otros dos casos de error de prohibición es, en primer lugar, el error sobre la norma prohibitiva, que es el caso conceptualmente más fácil de imaginar. El sujeto que sabe lo que hace, por lo tanto es un autor doloso, su comportamiento es antijurídico, pero él cree que lo que hace no está prohibido porque no está vigente una norma que determine ese comportamiento como prohibido. O el sujeto que cree que en el caso rige una norma permisiva que no está prevista, a diferencia del primer caso de error de prohibición, que esta sí no está prevista en el catálogo de normas permisivas. Aquello que en cuanto a error de prohibición sobre la norma prohibitiva es el error más fácilmente comprensible, sin embargo, hay una tendencia a pensar que, así como es fácil de comprender, es difícil que se dé en la vida práctica. ¿Quién, si el derecho penal se ocupa de las conductas más antisociales de un tejido comunitario y recoge las normas y los comportamientos más violentos, ¿quién puede desconocer que un comportamiento propio del derecho penal está recogido en una norma prohibitiva? ¿Quién puede decir, yo desconocía que el matar estaba prohibido, yo desconocía que el lesionar estaba prohibido, que el violar estaba prohibido, o que, digamos, restringir la libertad ambulatoria de una persona estaba prohibido? ¿Quién podría decir esto? La verdad es que si el derecho penal se hubiera mantenido un derecho penal clásico, en un derecho penal más o menos liberal, que solo está preocupado de los bienes jurídicos esenciales, y los sujetos del derecho penal son miembros de una comunidad informada, una sociedad, una gran ciudad, es decir, si la norma y el ciudadano están en el centro cultural, es difícil imaginar un caso de error de prohibición sobre la norma prohibitiva. Ahora, la verdad que por una y otra razón, esto puede ser falseado. En primer lugar, hoy todos sabemos que el derecho penal incorpora normas que no están ni de lejos en el centro de nuestras preocupaciones ético-sociales. ¿Quién iba a pensar hace 100 años que una ley de riesgos del trabajo iba a incorporar tipos penales? O una ley de AFJP iba a incorporar tipos penales. ¿Quién podía imaginar que trasladar dinero del mundo digamos, ausente de control estatal, del mundo negro, por decirlo en términos financieros, y transformarlos en capitales que están sometidos a las reglas impositivas, ir de lo negro a lo blanco en el ámbito financiero y económico? Hace 50 años, ¿quién iba a pensar que eso era un ilícito? Eran comportamientos seguramente, en todo caso, suicidas en términos normativos, pero siempre que eran beneficiosos para la comunidad. Nadie podía imaginar que iba a surgir un tipo penal que iba a transformar en punible ir de la economía negra a la economía blanca. Bueno, y así, ¿quién iba a pensar hace, digamos, más de 100 años, cuando surge el derecho penal o el derecho penal preindustrial, que iba a haber tipos penales o cuasi penales vinculados con la defensa de la competencia o el abuso de posiciones dominantes? ¿Quién iba a pensar? Y así podemos continuar con un conjunto de sectores jurídico-penales que incluso cuyas nomenclaturas son ahora sí más familiares, están muy lejos de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, estas normas existen. Y estas normas no forman parte del centro cultural. Con lo cual, en la medida que la norma se aleja cada vez más de esos círculos concéntricos de preocupaciones ético-sociales, aumenta la posibilidad de que el sujeto desconozca la vigencia de esa norma. De hecho, incluso yo mismo, ustedes como sujetos interesados en el derecho penal, si somos sinceros, somos conocedores de un porcentaje muy pequeño de las normas que están vigentes. ¿Cuántas normas podemos repetir casi de memoria que hoy integran el Código Penal? ¿10, 20, 30 normas? Más no, seguramente. Con lo cual, esta idea de que nadie puede alegar el desconocimiento del derecho no solo es lesiva del principio de culpabilidad, sino irracional en términos organizativos de nuestra comunidad. Pero no solo puede pasar que la norma se aleje del centro cultural, sino que en nuestra región latinoamericana, sobre todo, también puede pasar que la norma sea del centro, pero quien está lejos
del centro cultural oficial sea la propia persona, el ciudadano. Esto se da muchísimo, por ejemplo, cuando los sistemas que regulan los comportamientos compiten entre sí en los tejidos comunitarios. Por ejemplo, normas escritas que, digamos, regulan el comportamiento en las grandes ciudades y normas consuetudinarias que regulan el comportamiento de comunidades indígenas, de pueblos originarios. Esto sucede muchísimo, por ejemplo, en Guatemala, que tienen porcentajes importantes de comunidades indígenas, Ecuador, incluso en nuestro país con porcentajes mucho más pequeños, pero en realidad es totalmente factible que alguien que ha desarrollado su espectro cultural en el ámbito de una comunidad regida por normas consuetudinarias, en donde el nivel de penetración de las normas oficiales ha sido menor a lo que sucede en las grandes ciudades con respecto a nosotros, a los que nos formamos en este sistema oficial normativo, pues esto aumenta las chances de que haya un error incluso sobre normas del centro. Y esto ha generado un conjunto de casos en el ámbito de lo que se llama los errores culturalmente condicionados o los comportamientos producidos en el marco de comunidades indígenas. Esto ha generado un conjunto de conflictos. Con lo cual, esto de que los errores de previsión sobre normas prohibitivas no, son tan fácilmente comprensibles, pero tan difíciles de encontrar en la vida real, esto empieza a ser muy relativo. Ni hablar de los casos de turismo, ¿no? Es decir, los sistemas normativos no son idénticos en Suiza, en España, en Alemania, en Argentina, en Bolivia o en Paraguay. Con lo cual, personas de distintos países que viajan, es posible que al someterse a sistemas normativos distintos, puedan tener errores y no hay, para quien crea en este mito que hay que sacar de los prejuicios o de las leyendas urbanas del derecho penal, no hay un deber de informarse sobre el sistema normativo, un deber positivizado, digamos. En realidad esto no existe y por lo tanto puede haber un error sobre estas normas prohibitivas. Junto con estos tres casos de error de prohibición tradicionales, en verdad, también últimamente se empieza a mencionar, yo diría que uno de los principales responsables de introducir este caso de error es Klaus Roxin, incorpora lo que llamamos últimamente, lo que se llamaría el error de validez. El error de validez no es un error sobre la norma en sí misma. El sujeto que tiene un error de validez sabe lo que hace, sabe que su comportamiento de acuerdo a la norma es antinormativo y antijurídico, pero cree que, o tiene un error sobre la calificación sobre la validez de esa norma por parte del sistema jurídico. Esto se da, por ejemplo, en nuestro país se ha dado mucho acerca de la diferente suerte que ha tenido algún tipo penal muy cuestionado, como la tenencia de estupefacientes para uso personal, incluso en nuestro máximo tribunal. La Corte Suprema de Justicia a veces ha considerado que ese tipo penal es constitucional, a veces ha considerado que es inconstitucional. Esas decisiones judiciales provenientes del máximo tribunal pueden generar un error ya no sobre la norma, sino sobre la consideración de la aplicabilidad en el caso concreto de esa norma por parte de los tribunales. Y en este sentido, el error de validez tiene que tener impacto normativo parecido a los errores de prohibición. Por supuesto que en base a estos 4 errores, en verdad todavía nos queda preguntarnos si ese error es un error evitable o inevitable, lo que llamamos el juicio de evitabilidad del error de prohibición. La consecuencia es importante porque si el error es inevitable, se excluye totalmente la culpabilidad y por lo tanto se excluye totalmente la pena. En cambio, si el error es evitable para una teoría de la culpabilidad estricta, se reduce la culpabilidad y se reduce la pena, llevando a una reducción de pena que quizá implicaría la aplicación analógica de la reducción de pena de la tentativa en el artículo 44 del Código Penal.
no está fuera de discusión cómo se define este juicio de evitabilidad. ¿Cuándo un error es evitable o inevitable? Aquí yo diría que solamente y de modo muy simple y sencillo habría que estipular 2 o 3 grandes niveles de análisis. En primer lugar, como digo, hay que subrayar la idea insistentemente de que no hay ningún deber general de informarse sobre las normas jurídico-penales, porque si ese deber es reconocido, es instalado como una ficción, en verdad, si todo se origina en una violación al deber de informarme, todo error sería un error evitable. Yo pagaría siempre por el error. Pero claro, el problema es que ese deber general de informarse sobre las normas jurídicas no está. Y en derecho penal suponer que hay deberes que no están vigentes viola el principio de legalidad. Con lo cual, a lo sumo lo que podemos conceder es que no hay un deber general de informarse, pero eventualmente podemos tener un deber individual de informarnos sobre el carácter antinormativo de mi comportamiento. Pero claro, hay que preguntarnos cuándo surge ese deber individual. Y frente a esto, habría que decir que ese deber individual, primero, nunca surge si yo no tengo algún motivo para pensar en la posible antijuricidad de mi comportamiento. Si yo nunca tuve ningún motivo para pensar en la posible antijuricidad de mi comportamiento, yo nunca tuve chance de plantearme la necesidad de despejar ese error. Con lo cual, la segunda exigencia es que haya algún motivo en el caso para pensar en la posible antijuricidad. Este motivo puede ser la gravedad de la lesión a un bien jurídico, lo inusual del comportamiento, lo lesivo del comportamiento, que me haya llegado a través de alguna vía algún motivo para reflexionar sobre esa posible antijuricidad, etc. Algún motivo externo que haga presuponer que debe surgir en mí el deber de informarme, el deber de la búsqueda de información. Si surge este motivo para pensar en la posible antijuricidad, el paso siguiente es preguntarme si hay alguna fuente de información a la cual yo hubiera podido acudir. Porque claro, puede ser que yo tenga algún motivo para pensar en la posible antijuricidad, pero que por las razones que fueran en el caso individual, yo no tengo ninguna fuente al acceso para despejar mi error. Entonces, la otra exigencia es que yo tenga al alcance alguna fuente para despejar mi posible error, producida una vez, digamos, en la primera instancia, este motivo para pensar en la posible antijuricidad. Ahora, si en verdad alcanzada con que yo tenga al alcance una fuente para despejar mi error, en verdad casi siempre uno tiene, es muy difícil que no tengamos ninguna fuente, salvo el caso de Robinson Crusoe. Normalmente nosotros siempre tenemos alguna fuente, y sobre todo en una sociedad de información como la nuestra, siempre tenemos alguna fuente de información. Si lo dejáramos solo liberado a eso, y todos los errores serían evitables. Es decir, tenemos que producir todavía un correctivo, y ese correctivo es en realidad que esa fuente no sea tan exótica, digamos, o que esté tan alejada de la planificación racional de la vida usual, de la vida normal, digamos. Cuando la fuente es muy exótica, o yo tengo que acudir a comportamientos muy poco usuales para despejar mi error, para obtener la información, bueno, esto lo que hace es que esa búsqueda ya no me es exigible. Acá funciona el parámetro de la inexigibilidad. Si se produce todo esto y yo me es exigible buscar esa información y no lo hago, si se dan todas estas condiciones y no transito ese camino, entonces ese error es un error evitable. Si es inevitable, no pago por el error. Si es evitable, pago por ese error. Ahora, este juicio de evitabilidad, si se terminara en esto, habría dos situaciones que serían un poco injustas. Es decir, que normalmente estaríamos concluyendo en que el error es evitable,
cuando en verdad estaríamos siendo no muy justos con la apreciación del contexto en el cual se producen esos errores. Y a mi criterio estas dos situaciones son los casos culturalmente condicionados, como acabo de mencionar, los casos de turismo, los casos de, digamos, sujetos formados en otro contexto cultural, como las comunidades indígenas, y el caso de la llamada obediencia debida o obediencia jerárquica. Este último caso, que en el derecho penal argentino ha generado muchos sinsabores, digamos, fue siempre un eximente que, estando vigente en el artículo 34, sin embargo, a la hora de ubicarla sistemáticamente en esta teoría del delito, ¿no? Como ciencia nacional no nos hemos privado de ningún lugar, ¿no? La obediencia debida ha deambulado entre la exclusión de la acción. Para algunos fue una exclusión de la tipicidad, para otros era una legítima causa de justificación, para otros era una obvia circunstancia de exclusión de la culpabilidad y para otros era una indiscutible exclusión de la punibilidad. En verdad, en mi criterio, como muchas veces sucede, nadie dio en la tecla. Y miren que hubo opciones para dar en la tecla, a mi juicio no se dio en la tecla. Y no se dio en la tecla básicamente porque nunca se analizó correctamente el origen político-criminal y el contexto político-criminal en el cual esa eximente podía tener algún sentido. Si uno se preguntara en qué casos la obediencia jerárquica, que implica la no punibilidad, esto hay que tenerlo en cuenta, puede tener un sentido, deberíamos partir de que si hay algún escenario en donde esta eximente tiene sentido, es para sujetos que actúan en el marco de un sistema militarizado, jerarquizado, vertical, en donde el respeto a las órdenes es un valor supremo, en donde el desobedecer una orden es un disvalor casi también supremo. Y en ese contexto, la obediencia jerárquica resuelve siempre una relación entre un superior del cual emana la orden y un inferior que debe cumplirla. En ese contexto puede pasar dos cosas: que la orden que emana del superior sea legítima, entonces quien recibe esa orden ejecuta una orden legítima. Aquí la obediencia jerárquica no tiene nada que hacer, no nos ayuda demasiado. El sujeto que ejecuta una orden legítima no hace falta que diga que hay obediencia jerárquica. Cumplió con un deber, ejercitó un derecho, etcétera. Digamos, realiza un comportamiento que no tiene ninguna relevancia jurídico-penal. Entonces, la obediencia jerárquica tendrá algún sentido para órdenes que emanan del superior al inferior y son ilegítimas. Si la orden es ilegítima, pueden pasar a su vez dos grandes cosas: que la orden sea manifiestamente ilegítima o que no sea manifiestamente ilegítima. Si la orden es manifiestamente ilegítima y el sujeto ejecuta esa orden, el inferior, la obediencia debida o obediencia jerárquica nada puede hacer en su ayuda. Si la orden fue vaya y torture a tal persona porque tiene muchos pensamientos de izquierda, digamos, y el sujeto va y tortura, ejecuta esa orden que es manifiestamente ilícita, bueno, ese sujeto ha realizado un ilícito, seguramente a sabiendas del contenido de ilicitud de la orden, y no puede ser auxiliado por ninguna obediencia jerárquica o obediencia debida. Es decir, la obediencia debida tendrá algún sentido en órdenes ilícitas que no son manifiestamente ilícitas. Por ejemplo, esto ya quita de análisis cualquier posibilidad de que la obediencia debida exima de responsabilidad penal a la ejecución de delitos de lesa humanidad. Bueno, por eso son órdenes manifiestamente ilícitas. Ya ahí sacamos un sector político-criminal que ha enturbiado la discusión sobre la obediencia debida. Si se trata de órdenes ilícitas, no manifiestamente ilícitas, también pueden pasar dos cosas: que el que recibe la orden, el receptor de la orden, el súbdito, el inferior, a pesar de que la orden no es manifiestamente ilícita, él advierta la ilicitud. Aquí la obediencia jerárquica tampoco puede ayudarlo mucho. La orden no era manifiestamente ilícita, pero él, por su formación, por su alto nivel intelectual, por lo que sea, o porque le han dicho, lo han informado,
él descubrió esa ilicitud y ejecutó a sabiendas de que era ilícita esa orden. Aquí la obediencia jerárquica nada puede hacer. Entonces nos quedará que la obediencia jerárquica o debida tiene una función en órdenes ilícitas, no manifiestamente ilícitas, que generan un error en el subordinado. Un error de prohibición en el subordinado. Un error sobre la antijuricidad de una orden que es ilícita pero no es manifiestamente ilícita. Ese error, normalmente, en circunstancias normales, sería un error evitable. Si uno le pasara esto en la vida cotidiana, en la vida civil, para decirlo con terminología militar, ese error sería evitable y uno respondería con una pena reducida por ese error evitable. Ahora, si castigáramos al inferior que ha recibido una orden ilícita, no manifiestamente ilícita, que le ha generado un error evitable, lo castigáramos con la pena reducida del error evitable, igual que haríamos con un civil, no estaríamos siendo justos. Porque, a diferencia del civil, el sujeto que está en una estructura militar, vertical, con poca capacidad de revisar la legitimidad de las órdenes, con su sistema de verificación reducido, en donde hay un valor enorme, en donde se subraya la obediencia y la ejecución inmediata de las órdenes, etc., ese sujeto tiene una reducción muy verificable de su capacidad de revisar la legitimidad de las órdenes. Con lo cual, lo justo es transformar a través, en consideración este sistema militarizado vertical, errores evitables de iure en errores inevitables. Lo que hace la obediencia debida es transformar, en casos de órdenes ilícitas, no manifiestamente ilícitas, que generan un error de prohibición evitable, en circunstancias de organismos verticales y militarizados, transforma de iure errores de prohibición que serían evitables e inevitables y por lo tanto obligan a una eximente de pena, a excluir la pena en casos que normalmente serían penas reducidas. Entonces, tanto la obediencia jerárquica o debida como los errores culturalmente condicionados son una especie de parte especial del juicio de evitabilidad del error que transforman errores que normalmente serían evitables e inevitables atendiendo al contexto institucional o cultural que hace que el sujeto tenga reducidas chances de escaparle al escenario del error. Por lo tanto, dentro del juicio de evitabilidad, obediencia debida y errores culturalmente condicionados son una especie de parte especial de ese problema.